La acidez, la pérdida de peso y el dolor de barriga no necesariamente es una gastritis. Puede ser un incidente de lo que es el cáncer de estómago. Esta tarde estará con nosotros el doctor Antonio Camargo para explicarnos qué es el cáncer de estómago. Buenas tardes, doctor, ¿qué tal? Nuevamente acá con nosotros para hablar sobre un tema que ha sido bastante controversial y que hemos recibido muchos comentarios en las redes sociales, que es el famoso cáncer de estómago. Se inicia quizás con una gastritis mal curada, te puede llevar a una úlcera y finalmente, en el peor de los casos, el cáncer de estómago. Cuéntenos un poco más sobre este tema. Bien, a ver, para empezar te digo que el cáncer de estómago es el cáncer más frecuente en el Perú, contando hombres y mujeres, ¿no? Uno. En segundo lugar, es el cáncer más letal, el que más personas mata en nuestra nación, en segundo lugar. Y también es un cáncer al que poco se le presta atención en cuanto a los aspectos preventivos, diríamos. Imagínate, para cáncer de mama hay cantidad de campañas para las mujeres, para cáncer de cuello uterino muchas campañas para este tipo de cáncer, pero para cáncer de estómago hasta ahora no se toman las medidas respectivas. Es un cáncer que, a pesar de ser muy frecuente, todavía no se ha implementado un sistema de prevención eficaz, a pesar de ser un país donde tenemos altas tasas de incidencia de cáncer de estómago. Y es por eso también que en nuestro país encontramos generalmente esta enfermedad al momento del diagnóstico muy avanzada y muchas veces es encontrado ya un cáncer en la etapa final, incurable, inoperable, ¿no? Eso es lo que te puedo decir por el momento sobre el cáncer de estómago. Y díganos, ¿cuáles serían esos síntomas que nosotros de repente, para que nos lleve a un control con un gastroenterólogo o un doctor? Realmente el cáncer de estómago en sus inicios se asemeja mucho y da mucho a la sintomatología parecida al de la gastritis, ¿no? Es lo que uno denomina como las dispepsias o como alteraciones en la digestión. También la presencia de un ardor a nivel de la zona central del abdomen, conocida como epigastrio, dolor en esta zona central, ¿no? Cuanto más, digamos, avanza la enfermedad, el paciente puede empezar a perder peso de manera misteriosa, acompañado de estos síntomas. De repente ve las heces de color negro, eso se llama melena. Las heces son negras, color de brea, ¿no? Muchas veces eso asusta a la persona y también el síntoma, digamos, el signo más el que más llama la atención es muchas veces cuando el paciente tiene un vómito y ese vómito es color café oscuro o a veces con características sanguinolentas, y eso generalmente llama mucho la atención y lleva lógicamente a la persona rápidamente a que sea evaluada por un médico, ¿no? Lamentablemente, cuando el paciente ha perdido peso, tiene dolor, ya hay la presencia de heces negras, hay estos vómitos, la enfermedad se encuentra en estados bastante avanzados y generalmente es inoperable. ¿Cómo podemos tratar este cáncer de estómago? Mira, lamentablemente, como te vuelvo a repetir, en nuestro país, al momento del diagnóstico de la enfermedad, en la mayor parte de los casos ya es incurable. Se calcula que más o menos de los pacientes que son elegidos para operarse, en un 40% no se llega a hacer nada. Es decir, simplemente se abre el abdomen y se cierra, porque la enfermedad no se puede ni siquiera tocar, porque está todo tan diseminado, hay compromiso de órganos, el cáncer está pegado a las zonas del abdomen, o a veces hay carcinomatosis peritoneal o hay metástasis hepáticas, que es imposible hacer algo ahí. 40% de cirugías que no llevan a nada en pacientes que aparentemente son elegibles para cirugía. Por eso también ahí hay que tener bastante cuidado. Si bien es cierto, la cirugía es el tratamiento de elección, es el tratamiento para curar este tipo de cáncer, ¿no? Lo hace cuando, digamos, el cáncer es pequeño, se detecta de manera a veces casual, en una endoscopía, digamos, de control que una persona llevó por un problema, digamos, de una gastritis, etcétera, y se encuentra una lesión pequeñita, ahí la cirugía va a tener un rol muy importante. Pero en la mayor parte de los casos, la cirugía va a ser muy poco. Si bien es cierto, puede erradicar la enfermedad localmente, pero el cáncer va a regresar después. Y ese es el problema con este cáncer. Tiene una alta tasa de recurrencias post cirugía, ¿no? Y también en un 40% de los pacientes estas cirugías se hacen en vano.
Por lo tanto, lo que yo siempre recomiendo es que el paciente, antes que sea sometido a una cirugía, rápidamente, ¿no? Como siempre lo vengo repitiendo, al momento del diagnóstico con cáncer, la persona no tiene por qué desesperarse, ¿no? Porque muchas veces los médicos llevamos esto a un extremo, ¿no? Como que llevamos al paciente al extremo de desesperarlo, tomar medidas tomar la decisión de que tiene que ser operado de todas maneras. Así es, ¿no? Entonces ya es una emergencia, hay que operar urgente. No, ese paciente tiene que ser evaluado cuidadosamente, tomográficamente, o incluso llegar a hacérsele un procedimiento mucho más simple que se llama una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Para ver si es operable o no. ¿Ya? Y así me evito, pues, lógicamente, en muchos casos, hacer una cirugía traumática que lleva al paciente a dolor, a postración, ¿no? Lógicamente el médico después dice, ¿sabe qué? Lamentablemente no se pudo operar su tumor. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Dar ese tipo de justificación en tiempos donde se puede evitar estas cirugías con procedimientos bastante sencillos, por ejemplo, como una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Es algo que debe ser tomado en cuenta por los cirujanos mismos. No se puede someter a un paciente a un procedimiento tan traumático sin darle algún tipo de beneficio adicional. No se puede maltratar así nomás a una persona, ¿no? Dígame, doctor, ¿cómo podríamos prevenirlo? ¿Cuáles son las medidas que nosotros deberíamos de seguir para evitar esa trágica enfermedad? En primer lugar, la cultura de prevención en nuestro país, lamentablemente en cuanto a cáncer de estómago, es muy pobre, ¿no? Los peruanos, por nuestra propia cultura, somos muy pocos dados a la cultura preventiva. A pesar de que se hacen muchas campañas de prevención en cáncer de mama, por ejemplo, donde se están logrando ciertos éxitos, en cáncer de cuello uterino, lógicamente, pues donde se ha logrado bastante ya, pero en cáncer de estómago hay muy poco en los aspectos preventivos. Es un cáncer que sí se puede prevenir, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ¿no? Es un país desarrollado que hace mucho tiempo atrás se sabe que hay una alta incidencia de cáncer de estómago. Los trabajadores de todo, o sea, la población en general, a partir de cierta edad, es sometida obligatoriamente a exámenes endoscópicos del estómago. Japón es el único país que ha logrado combatir la enfermedad y llega a curar la enfermedad de manera efectiva, porque se encuentra esta pues cuando es muy muy pequeña y por lo tanto es operable o hasta curable con un simple procedimiento endoscópico. En nuestro país no sucede eso, ¿no? En nuestro país, cuando una persona tiene una gastritis, hasta el médico mismo, bueno, tome omeprazol, ¿no? Tómelo un antiácido y eso. O muchos de nosotros tenemos miedo inclusive de ir a un médico y decirle, doctor, tengo esto, no me voy a hacer una endoscopía, ¿no? Tenemos miedo a que nos hagan una endoscopía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Frente a eso, en primer lugar, hay otras pruebas que se pueden realizar también. Si es cierto, no son tan sensibles como la endoscopía, pero también pueden ayudar, porque una persona, pues yo no le voy a obligar a que vaya y que obligatoriamente pues se haga una endoscopía, ¿no? Si la persona tiene miedo, o a veces ha tenido es un poco traumático, ¿no? Es traumática, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, hay test de sangre o por el famoso test del aliento. Cuéntenos, ¿qué es ese test del aliento? El test del aliento es una prueba bastante sencilla donde se detecta la presencia de la bacteria que está implicada fuertemente con el desarrollo del cáncer gástrico, que ¿Cómo es se el famoso llama esa bacteria? El Helicobacter pylori o el famoso HP, ¿no? Con el test del aliento es factible, es posible detectar la presencia de esta bacteria en el estómago. Es una prueba muy simple donde al paciente se le ha de tomar una cápsula marcada con cierto tipo de sustancia radioactiva, pero muy pequeña, pues una reacción enorme, no es una sustancia especial, ¿no? Y la bacteria descompone esa sustancia, se está en el estómago y se detecta mediante un aparato. Y con eso podemos saber si existe o no existe la bacteria en el estómago de una persona que tiene síntomas de gastritis, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo dura en cuánto tiempo podríamos tener el diagnóstico? Eso es rapidísimo, son unos 15 minutos, ya está de hecho el diagnóstico, si tiene o no tiene la bacteria en el estómago. Si tiene la bacteria y el paciente tiene síntomas, pues bueno, ya se puede someter a un tratamiento efectivo para erradicarla del estómago, porque el Helicobacter pylori es un agente cancerígeno demostrado. Es uno de los principales causantes de cáncer gástrico. En nuestro país más o menos el 70% de la población nacional tiene el Helicobacter pylori, la población adulta. En niños más o menos entre el 20 a 30% ya tiene lo que es el Helicobacter pylori, así que esto de acá es una cosa seria. El Helicobacter pylori es un agente carcinógeno que está muy difundido en nuestra población. Lógicamente no es el único causante, no es el único agente causal. Tiene que sumarse otro tipo de digamos, agentes condicionantes. Por ejemplo, el tipo de alimentación. Somos un país donde comemos muy rico, pero también muy pobre. No comemos muchas frutas, ¿no? El cáncer de estómago también está relacionado, muy relacionado a la deficiencia, por ejemplo, de folatos.
o la deficiencia de ciertos antioxidantes, flavonoides, vitamina C, por ejemplo. La vitamina C es importantísima para poder frenar ese daño que hace el Helicobacter pylori en la mucosa digestiva. Entonces, todas estas medidas pueden llevarnos a prevenir un cáncer de estómago precozmente, ¿no? Si no quiero o no deseo que me haga una endoscopia, pues bueno, pues ahí tenemos el test del aliento. Una prueba rápida y sencilla, ¿no? Perfecto. Finalmente, doctor, sabemos de que hacerse unos exámenes, como usted dice, anual, ayudaría muchísimo también para tener un mayor control y sobre todo mantener o desarrollar una cultura preventiva en nuestro país, ¿no? Empezar por eso. ¿A partir de qué hora, de qué edad podría hacerse una persona el test de aliento? Más o menos, si es que tiene algún problema digestivo, si es que tiene una dispepsia, tiene una gastritis, pues si es una persona que tiene 15, 16 años, que tiene 20, 25 años, lo puede hacer ya, lo puede hacer, ¿no? Se recomiendan las endoscopías periódicas a toda persona que quiera prevenir esta enfermedad y que necesite, digamos, estar ahí y que al menos no tenga conciencia, tome conciencia que esta enfermedad mata, pues a partir de los 30 años de edad, una endoscopía anual o cada 2 años es suficiente, ¿no? O su test del aliento también, ¿no? Porque no hay que olvidar que esta enfermedad es letal. Una vez que se diagnostica, en la mayor parte de los casos es inoperable, es incurable, ¿no? Ahora, para ver lo del tratamiento, una vez que un paciente tiene una enfermedad inoperable, una enfermedad que no puede ser erradicada, lógicamente también no es el hecho de desahuciar a la persona, de desahuciar al paciente. Hay mucho que hacer en esos casos. Para eso existen las terapias personalizadas, las terapias con quimioterapia, con terapias biológicas. Ojo, que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con un cáncer de estómago recientemente diagnosticado inoperable, ¿no? Se tiene que tomar buenas decisiones. Ese paciente no puede ser intoxicado con quimioterapia. Ese paciente no puede ser sometido a lo que es mucho más daño con el tratamiento que el que causa la enfermedad. Muchas veces, por el hecho de someter a tratamientos con quimioterapia muy potentes, estos pacientes se dañan más por la quimioterapia que por la misma enfermedad. Por lo tanto, el hecho de personalizar el tratamiento es de suma importancia en cada paciente, ¿no? No es lo mismo tratar a un paciente joven que tiene un cáncer de estómago generalmente muy agresivo que un paciente que tiene pues 70, 80 años de edad, que también son tratables, ¿no? Los pacientes que tienen más años paradójicamente responden mejor a estos tratamientos con dosis muy baja de quimioterapia. Los pacientes que tienen menos años, que tienen menos de 50 años, son muy difíciles de manejar. Por lo tanto, el hecho de personalizar, estratificar, digamos, qué pacientes reciben tal o cual tratamiento es importante, ¿no? Para eso tenemos lo que es acá en Oncos, lo que es también diferentes estudios moleculares, ¿no? Los estudios, digamos, que nos permiten encontrar ciertos patrones genéticos, moleculares en la enfermedad para poder decirle al paciente, este es el mejor tratamiento en tu caso. O puede responder ese tipo de... Así es, ¿no? Por ejemplo, el estudio de farmacogenómica que hacemos acá en el laboratorio de secuencia, se puede personalizar al máximo la quimioterapia al paciente, decirle, sí, puede responder esta quimioterapia, ¿no? Porque cuando uno da un tratamiento con quimioterapia, lo hace prácticamente como diciendo, ojalá que funcione, acá voy con esto, ¿no? Vamos a ver si funciona, ¿no? La idea es que el tratamiento funcione. Y para que funcione, pues hay pruebas que nos pueden ayudar con bastante, digamos, exactitud, así es, a determinar qué fármacos puede recibir un paciente, qué quimioterapia, por ejemplo. Y eso se hace con herramienta de farmacogenómica. Estudiamos genes, nos dicen, ya, este gen tienen ciertas características que nos hacen pensar o nos hacen ver que este paciente va a reaccionar o va a responder a tal tipo de quimioterapia, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo últimamente acá en Oncos, es el único centro que hace esto por el momento y eso es lo que te recomendamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby, gracias por la oportunidad del día de hoy. Oncos, más humano.